Lo que les voy a mostrar ahora es un repaso de cosas que ustedes les deben de haber explicado en algún momento para cálculo de vigas. En realidad, cálculo de vigas ustedes lo tienen que saber hacer, calcular reacciones, corte y momento, esfuerzos normales. En alguna materia antes se los tienen que haber explicado y yo no tendría que hacerles ninguna referencia a esto porque teóricamente ustedes lo tendrían que saber. Pero bueno, cuando uno pregunta esto, ¿y ustedes saben de esto? Y todos dicen que no. No, nunca me lo explicaron, nunca me lo dieron. Lo que estamos viendo acá en este dibujito es, si alguno sigue estudiando en la universidad, le van a decir que esto es una chapa en el plano. En realidad es un cuerpo en el plano, ¿sí? Como si yo lo dibujara en el pizarrón. Esto que están viendo acá, en marroncito, es una estructura cualquiera, ¿sí? Una estructura cualquiera en el plano, o sea, tiene dos dimensiones, dimensión X y dimensión Y, que es como vamos a hacer nosotros todos los cálculos, nuestros son siempre en dos dimensiones, no aparece la tercera dimensión en nuestros cálculos. Es como si lo hiciéramos en el plano. Entonces en el plano, estos cuerpos, estas chapas, pueden estar, que en definitiva es una estructura, puede estar soportando distintas fuerzas, ¿sí? Fuerzas de peso propio, fuerzas exteriores, fuerzas de viento, fuerzas de sismo, lo que a ustedes se les pueda ocurrir, son fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto lo vieron en alguna materia también, podemos hacer la sumatoria de todas estas fuerzas y me da una resultante actuando sobre el cuerpo. Para que esto esté en equilibrio, necesariamente tiene que haber algo acá que genere lo que llamamos la equilibrante. La equilibrante es una fuerza que tiene la misma dirección que la resultante, la misma dirección, esta es la dirección, ¿sí? La misma dirección que la resultante, tiene sentido contrario y además la misma intensidad. Si esto vale 10, esto también vale 10. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es que el cuerpo esté quieto, no se mueva. ¿Por qué? Porque si esto no fuera cierto, si esto no ocurriera, se movería para algún lado. La suma de las fuerzas no me estaría dando 0. O sea, si yo sumo esto más la resultante, me da 0. Si la suma de las fuerzas da 0, entonces el cuerpo está en, lo que decimos acá, está en equilibrio. No se mueve, está en equilibrio. Para eso entonces, repito, todas estas son las fuerzas que actúan, pero puedo simplificarlas por una sola que es la resultante. Y esa resultante, si le coloco la equilibrante, lo que estoy logrando es que el cuerpo esté en equilibrio. A esto es lo que lo llamamos, esto que está acá, son lo que llamamos reacciones. Las reacciones son las que generan que podamos sostener las estructuras de alguna manera. Las reacciones generan las fuerzas equilibrantes que logramos que una estructura se sostenga. Por ejemplo, si tengo un edificio, las bases apoyan sobre la tierra se encarga de generar esa equilibrante, que es esa reacción para sostener el edificio y que no se hunda. Tendría que poner el pizarrón y hacerles un dibujito, pero en definitiva yo puedo decir que en lugar de ser un cuerpo así, puedo dibujar acá un edificio con varios pisos y acá el suelo estaría haciendo la restricción del movimiento. Entonces vamos a ver esto que está acá, que son las posibilidades de movimiento. Una de las posibilidades de movimiento que tienen es sobre el eje X. Si este cuerpo lo pongo en el plano, como yo les digo, en el plano XY, y le aplico fuerzas en el sentido X, este cuerpo se puede desplazar en esta dirección. O sea que este cuerpo por lo menos tiene una posibilidad de movimiento. ¿Cuál es esa posibilidad de movimiento? La traslación sobre el eje X. Se puede mover sobre el eje X. Esa es una posibilidad de movimiento, traslación sobre el eje X. Pero lo mismo ocurre sobre el eje Y. Otro movimiento que puede tener este cuerpo en el plano, siempre en el plano, no aparece el eje Z, ¿no? No aparece la tercera dimensión. En el plano, la otra posibilidad de movimiento que tiene es en la dirección del eje Y, o sea, puede subir y bajar. Si las fuerzas que actúan, digamos, tengo una fuerza apuntando para abajo, se movería para abajo. Si tengo la fuerza apuntando para arriba, se movería para arriba, porque no hay nada que lo sostenga. Entonces, otra posibilidad de movimiento que tiene este cuerpo en el espacio
es subir y bajar. ¿Qué pasa si este cuerpo se mueve así, en esta dirección? Es otra posibilidad en cualquiera de estas direcciones. Se podría mover así, se podría mover así, en esta posición, se podría mover para allá. ¿Qué es lo que ocurre? Es la combinación de movimientos según el X y según el Y. O sea que se trata de lo mismo. O sea, tengo dos posibilidades de movimiento hasta acá. Moverse sobre el eje X y moverse sobre el eje Y. O moverse sobre los dos, pero en definitiva es la combinación de un movimiento sobre el X o un movimiento sobre el X y un movimiento sobre el Y. Y existe un tercer movimiento. Bueno, hice silencio porque si a alguno se le ocurre, pero el tercer movimiento que puede tener un cuerpo en el plano es girar sobre un punto. Esto es un volante. El volante, una rueda, gira sobre un punto. Bueno, la rueda por ahí de un auto se traslada además, ¿no? Pero si lo tengo montado sobre un cric, levanto y giro la rueda, esa rueda no está teniendo traslación sobre el eje X, no está teniendo traslación sobre el eje Y, pero está girando, ¿sí? O sea, un tercer movimiento de un cuerpo en el plano es el giro sobre un punto. ¿Y quién hace girar a un cuerpo sobre un punto? Un momento, porque un momento es una fuerza por una distancia, ¿sí? Una fuerza por una distancia. Esto hace un brazo de palanca y hace que gire. ¿Qué es la fuerza que ustedes hacen sobre... es la fuerza que ustedes hacen sobre un volante, sobre el volante, el manubrio de la bicicleta? Si quieren girar, ¿qué hacen? Con las dos manos, a ver si me ven, con las dos manos, ¿dónde tengo acá? ¿Sí? Lo que hacen es fuerza por distancia y el centro, el eje del manubrio es el centro sobre el que gira. Entonces, generan fuerza, generan un par de momentos que hacen girar el cuerpo. Entonces, como conclusión, sobre un cuerpo tengo tres posibilidades de movimiento, lo que llamamos grados de libertad. ¿Los grados de libertad qué son? ¿Cómo puede moverse un cuerpo en el espacio? Un grado de libertad es moverse sobre el eje X. Otro grado de libertad es moverse sobre el eje Y. Y un tercer grado de libertad es girar sobre un determinado punto, ¿sí? Entonces, a eso llamamos grado de libertad. Moverse sobre el eje X, un grado de libertad. Sobre el eje Y, otro grado de libertad. Y girar, otro grado de libertad. Quiere decir que en suma, un cuerpo en el plano, al tener tres posibilidades de movimiento, tiene 3 grados de libertad. Si le sumamos el eje X vamos a tener muchísimos más. Entonces nosotros, en Metálica acá, para simplificar la cosa, trabajamos en el plano. No nos vamos a volver locos con el tercer eje, donde ya los grados de libertad son mucho mayores. Entonces, en el plano, los grados de libertad de una estructura cualquiera van a ser 3 grados de libertad. ¿Qué es lo que hace la equilibrante? Genera la fuerza, la equilibrante es la fuerza necesaria para contrarrestar la resultante que genera los movimientos. Los movimientos se generan porque yo aplico una fuerza y al tener un grado de libertad en este sentido se mueve para allá. Si aplico una fuerza en este sentido se va a mover sobre el eje Y. Y si aplico un momento se va a girar. Entonces la equilibrante va a tener que contrarrestar todo eso, ¿sí? Entonces, miren, ¿cómo logramos que un cuerpo esté en equilibrio, en el plano, que esté en equilibrio sobre el eje X? Simplemente diciendo que la suma de las fuerzas sobre el eje X tienen que ser 0. Si sobre el cuerpo hay fuerzas aplicadas en el eje X y logramos poner una equilibrante en ese eje, lo que estamos haciendo es sumar esta naranja más esta roja y me da 0. O sea que para que este cuerpo esté en equilibrio en el eje X, la suma de las fuerzas tiene que ser 0. ¿Sí? Esa es la condición de equilibrio sobre el eje X, que la sumatoria de las fuerzas sobre el eje X de 0. Si yo logro esto en una estructura, no se va a mover. Si no lo lograra, y esto fuera un edificio, y aparece la fuerza roja, este edificio termina ya en Neuquén. Para que eso no ocurra, las bases, las reacciones que tienen que generarse, que generan la equilibrante, me tienen que dar una sumatoria de fuerzas según el eje X igual a 0. De esa manera, el edificio que yo haga acá en roca, se va a quedar en roca y no se va a mover. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe.
Lo mismo ocurre sobre el eje Y. Si yo quiero que ese edificio no se hunda, lo que voy a estar tratando de hacer es que la sumatoria de las fuerzas sea cero. De hecho, ustedes están sentados en un banco ahora, donde la suma de las fuerzas es cero, porque ustedes tienen un peso, pesarán 70 kilos, 50, no sé cuánto pesan ustedes, yo peso 80. Pero imaginemos que pesan 70 kilos. Ese cuerpo, esa fuerza del peso de ustedes está apoyándose de alguna manera en la silla. La silla lo traslada a la tierra, al piso, y el piso que está generando el equilibrante. Porque si no se generara, el suelo no generara ese equilibrante, ustedes pasarían para abajo e irían hasta Japón. ¿Se entiende? Entonces, para que eso no ocurra, y eso no ocurre, ¿por qué? Porque la sumatoria de las fuerzas, según el eje Y, da cero. Por eso están en equilibrio. Por eso están quietitos ustedes en la silla y no se hunden. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las fuerzas, según el eje Y, da cero. ¿Quién hace la fuerza para abajo? El peso de ustedes. ¿Quién hace la fuerza para arriba? La reacción que genera el piso. De esa manera, lo que estamos logrando es el equilibrio sobre el eje Y. Por supuesto, de la misma manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ese cuerpo no gire? Y generar un momento contrario que lo equilibre. Cuando la sumatoria de los momentos da cero, puedo decir que estoy logrando el equilibrio para la rotación, para el giro de ese cuerpo. Entonces, en definitiva, si yo no quiero que se mueva sobre el eje X, sumatoria de fuerzas según X igual a 0. Si yo no quiero que se mueva sobre el eje Y, sumatoria de fuerzas según Y igual a 0. Si no quiero que gire, sumatoria de momentos igual a 0. Esto nos lleva a lo que son las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio, que es lo que está acá. Yo esto después se los paso. Ya esto que están viendo acá ya está cargado en el Drive. O sea que lo tienen para pasar ustedes a la carpeta. ¿Sí? Este es el apunte de repaso de vigas. ¿Esto lo vieron ustedes? ¿Esto que yo les estoy explicando lo vieron? Sí, en estática Sí, el año profe. pasado. Bárbaro. El año pasado. Claro, en estática, porque en general lo que estamos logrando, de ahí viene la palabra de estática, ¿no? Que los cuerpos, hacer el análisis estático de los cuerpos, ¿no? Estáticos, que no se muevan. Bueno, esto nos lleva entonces a lo que llamamos las ecuaciones de equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio, no se mueva, necesito lograr estas tres ecuaciones. ¿Qué son estas ecuaciones? Que la sumatoria de las fuerzas según el eje X sea cero, que la sumatoria de las fuerzas según el eje Y de cero y que la sumatoria de los momentos también sea cero. A esto lo llamamos las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Bueno, acá le hago una referencia a las leyes de Newton. Al final de todo les doy un articulito para que puedan leer. Bien, esto nos lleva a lo que son los vínculos. ¿Qué son los vínculos? Los vínculos son lo que nosotros le vamos a poner a las estructuras para sostenerlas, ¿sí? O sea, si yo voy a calcular una viga, la viga no la puedo dejar sola en el espacio suelta. ¿Por qué? Porque sola en el espacio suelta tendría la posibilidad de los tres movimientos que decimos, según el eje X, según el eje Y y la posibilidad de girar. Entonces, esa viga que yo voy a calcular, digo una viga, puede ser una columna, puede ser un edificio. Tengo que vincularlo de alguna manera para poder hacer cuentas y llegar a calcular estas ecuaciones que me permitan decir, este cuerpo no se va a caer, esta estructura no se va a caer. ¿Por qué? Porque va a estar en equilibrio, porque la sumatoria de las fuerzas según X, según Y, momentos da cero. Para eso nosotros lo que usamos son los vínculos, ¿sí? Alguien lo inventó y los usamos para poder calcular lo que llamamos las reacciones. Y entonces aparecen los vínculos que ustedes esto ya lo vieron. Este dibujito de acá es un triangulito donde acá arriba está la estructura, ¿sí? La estructura que vimos recién en el espacio está agarrada con este vínculo que lo llamamos vínculo móvil. ¿Por qué? Porque tiene rueditas acá y tiene la posibilidad de girar. Después les voy a poner algunos ejemplos porque hay muchas estructuras que realmente no solo se calcularon así, sino que se construyeron con estos vínculos. Después les voy a pasar en el Face algunas de estas imágenes para que puedan ver. Bueno, volvemos acá. Este vínculo entonces se llama vínculo móvil. Se le puede dibujar con un triangulito, ¿sí? Y con las rueditas acá abajo, o simplemente de esta manera, con una rayita, y muchos que ya están cansados de dibujar esto, por ahí dibujan una raya simple abajo y ya saben de qué. Estamos hablando de un
apoyo móvil. ¿Qué particularidad tiene el apoyo móvil? Miren, si aparecen fuerzas según X, como tiene rueditas, esto es un carrito. O sea que si yo pongo una estructura y le pongo acá fuerza según X, esto se movería. Esto se movería sobre el eje X. La estructura que está agarrada acá está agarrada con este puntito negro, que es una articulación. Con lo cual, si aparece un momento y lo hace girar, puede girar alrededor de este punto. Estas son posibilidades de movimiento que tiene la estructura con este vínculo. Pero ¿qué ocurre? Sobre el eje Y, estas rueditas, además de estar apoyándose en el suelo, también están ancladas al suelo, y entonces no deja que se mueva sobre el eje Y. Al no poder moverse sobre el eje Y, ¿qué es lo que está quitando este vínculo? Quita un grado de libertad. Quita un grado de libertad. ¿Cuál grado de libertad? La posibilidad de moverse sobre el eje Y. Entonces, el vínculo móvil quita un grado de libertad. De los 3 grados de libertad que tiene este cuerpo, le está quitando un grado de libertad. O sea que si yo lo miro del otro punto de vista, este vínculo me permite que el cuerpo tenga 2 posibilidades de movimiento. ¿Cuáles posibilidades de movimiento? Sobre el eje X y girar. La que no me permite es sobre el eje Y. Esto es el apoyo móvil. El otro vínculo que ustedes deben de haber visto es el mismo, pero le sacamos las rueditas. Al sacarle las rueditas está bien agarrado al suelo, por eso ese mismo triángulo se dibuja con muchas rayitas acá así, o se dibuja con esto simple o con una rayita así, o con la rayita sola, si quieren ser más simple. ¿Esto qué me significa? Que este vínculo no deja que se mueva sobre el eje Y, porque esto está bien agarrado, no deja que se traslade sobre el eje X, porque está bien agarrado al suelo, pero sí está permitiendo el giro, porque sigue estando este punto articulado. Entonces, este apoyo fijo lo que hace es sacar 2 grados de libertad. De los 3 grados de libertad que yo tenía en el cuerpo, tengo 2 grados que están restringidos, o sea que este cuerpo va a tener 1 grado de libertad, que es la posibilidad de giro. A este apoyo que me quita 2 grados de libertad le llamo apoyo fijo. Y después aparece el otro vínculo que es el empotramiento, el empotrado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, esto es toda una raya así que yo hago sujetando el cuerpo en su totalidad. Al ser un empotramiento, para que, a ver, lo entiendan, el empotramiento, lo que quería mostrarles es que el empotramiento es, por ejemplo, el mástil de la escuela. El mástil de la escuela es vertical y está agarrado acá a la tierra, con lo cual la base de ese mástil es un empotramiento. ¿Por qué? Porque no deja que se mueva sobre el eje X, no deja que se mueva sobre el eje Y, pero tampoco deja que gire. No puede girar este cuerpo. Entonces el empotramiento lo que está haciendo es quitar 3 grados de libertad. No deja que se mueva sobre el eje X, no deja que se mueva sobre el eje Y y además no deja que gire. Entonces el empotramiento, el vínculo de empotramiento lo que hace es quitar 3 grados de libertad. ¿Estamos hasta acá? ¿Recuerdan todo esto? Sí, sí, profe. Vamos ahora a clasificar los cuerpos, las estructuras, según su vinculación. ¿Sí? Ahora voy a empezar a ponerle a la estructura estos vínculos y vemos qué es lo que pasa. Lo primero que tenemos es un cuerpo, una chapa, una estructura en el plano, ¿sí? Que no tiene ningún vínculo. ¿Qué es lo que decimos? Esta estructura tiene 3 grados de libertad. Se puede mover sobre el X, sobre el Y y además girar. Entonces, esta estructura, al tener 3 posibilidades de movimiento, decimos que es hipostática. Hipostática porque le falta, no es que tenga hipo, ¿sí? No es que esté por alguna mentira tenga hipo. Es hipostática porque le falta vínculos para que esté fija, para que esté en condición de equilibrio. Y es hipostática de tercer grado porque tiene la posibilidad de moverse sobre el X, sobre el eje Y y girar. Entonces decimos que es hipostática, le faltan vínculos de tercer grado. De tercer grado. ¿Por qué? Porque tiene 3 grados de libertad. Por eso la llamamos hipostática de tercer grado.
Fíjense qué pasa ahora si le ponemos a esa misma estructura un vínculo móvil. El vínculo móvil dijimos que restringía el grado de libertad sobre el eje Y. O sea, de los 3 grados de libertad que tiene este cuerpo solo en el espacio, al quitarle uno, tengo 2 grados de libertad. O sea, se sigue moviendo. Se mueve sobre el eje X y gira. O sea que es una estructura que sigue siendo hipostática de segundo grado ahora. ¿Por qué? Porque le quedan 2 grados de libertad. Decimos que es hipostática de segundo grado. Si a esa misma estructura, en lugar de ponerle el vínculo móvil, le pongo el vínculo fijo, acuérdense que me quitaba la posibilidad de moverse sobre el eje X y después la posibilidad de moverse sobre el eje Y, pero sí dejaba que gire. O sea que de los 3 grados de libertad me está quitando 2. Si a los 3 grados le quito 2, me queda 1 grado de libertad, que es justamente la posibilidad de giro. Sigue siendo hipostática, le faltan grados de libertad para que esté, restringir grados de libertad para que esté quieta, para que esté en equilibrio. Por eso decimos que es hipostática y en este caso de primer grado. Hipostática de primer grado. Bueno, eso es todo lo que dice acá, se lo expliqué yo recién. Miren, vemos otro ejemplo. Si yo pongo 2 vínculos móviles, ¿qué es lo que está ocurriendo? Decimos que este quitaba 1 grado de libertad y este quita otro grado de libertad. Con lo cual, a los 3 grados de libertad le quito 1, este cuerpo así tiene 1 grado de libertad. Y es correcto, miren, entre los dos no dejan que se mueva sobre el eje Y. Y entre los dos no permite que gire, porque si quiere girar, este no lo deja. Supongamos que quiere girar sobre este punto. Este no lo va a dejar. Y si quiere girar sobre este punto, este otro no lo va a dejar. O sea, que restringe la posibilidad de giro. Pero ¿cuál me está dejando libre? La posibilidad de moverse sobre el eje X. Esto es un auto. Esto es un carrito. Se me mueve sobre el eje X. Entonces, de los 3 grados de libertad, quita 2, sigue siendo hipostática de primer grado. Bueno, fíjense qué es lo que pasa ahora si yo pongo un vínculo móvil y un vínculo fijo. Este quita 1, este quita 2, o sea que a los 3 grados de libertad le quito 1 y le quito 2, me da 0 grados de libertad. Analicémosla. Ahora, ¿puede moverse sobre el eje Y? No, igual que antes. No deja, entre los dos no dejan que se mueva sobre el eje Y. Entre los dos no deja que gire, igual que antes. Pero además, si ahora yo tengo fuerzas en el sentido del eje X, este no va a dejar que se traslade. Por eso es que este cuerpo está en equilibrio, esta estructura está en equilibrio. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las fuerzas que tengo actuando sobre este cuerpo van a estar contrarrestadas con estos 2 vínculos, que lo que generan es que la sumatoria de los grados de libertad es 0. Cuando yo tengo grados de libertad 0, digo que la estructura está en equilibrio y es isostática, la llamamos isostática. Una estructura isostática, que son las que vamos a calcular nosotros en metálica, las estructuras isostáticas están en equilibrio, no se mueven en el plano. ¿Por qué? Porque tienen los vínculos necesarios para que no se mueva en el plano. Me está avisando que se va a cortar. Si se corta, seguimos la próxima clase. No los voy a aburrir tanto. Pero bueno, está claro entonces, cuando yo restrinjo de alguna manera con los vínculos los 3 grados de libertad, digo que la estructura es isostática. ¿Por qué? Porque tiene 0 grados de libertad. ¿Sí? Si hay alguna duda, si tienen alguna duda, pregunten. No hay problema. Bueno, fíjense lo que pasa con el empotramiento. El empotramiento decíamos que saca 3 grados de libertad, o sea que a los 3 grados de libertad le quito 3 grados de libertad, que tengo 0. Si tengo 0, esta estructura, ¿sí? Un mástil, es una estructura isostática. Un voladizo, el voladizo de una casa, de un balcón, es una estructura isostática, porque está empotrada. Para no caerse, el voladizo está empotrado. Es una estructura isostática, tiene 3 grados de libertad, 0 grados de libertad. Bueno, otra forma de lograr que la estructura sea isostática, pongo 3 vínculos móviles. Fíjense que entre estos dos no dejan que se mueva sobre el eje X. Tampoco dejan que gire, ya lo habíamos visto. Pero si yo pongo este vínculo acá así, de esta manera, me va a impedir la posibilidad de moverse sobre el eje
X. O sea, a los 3 grados de libertad le quito 1, le quito 1, le quito 1, porque este quita 1, este quita 1, este otro 1. 3 menos 3 me da 0 grados. Yo puedo decir que esta es una estructura isostática, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando yo pongo más vínculos que los que necesito? Fíjense que esta estructura que tengo acá, le estoy poniendo 2 vínculos fijos. O sea que a los 3 grados, este quita 2, este quita 2, 3 menos 2, le estoy quitando 1 grado de libertad más. O sea, le estoy poniendo más vínculos que la que necesito. Tengo uno sobrante. A estas estructuras las llamamos hiperestáticas. ¿Por qué? Porque tiene más. Tiene mucho más que los que necesito. Entonces, esta es una estructura hiperestática de primer grado. ¿Sí? De la isostática pasamos de la hipostática, pasamos a la isostática y ahora a la hiper. La hiper tiene más grados que los que yo necesito. Y bueno, así, esto sería una viga continua. Ustedes en hormigón van a calcular vigas continuas de hormigón, ¿sí? De varios tramos. Esto sería una viga de varios tramos, de 2 tramos, ¿sí? Y tengo 3 apoyos fijos. Esta es una estructura hiperestática. 3 menos 2 menos 2 menos 2 es una estructura hiperestática de tercer grado. ¿Por qué? Porque tiene 3 grados de libertad sobrantes. A 3 le quito 6, me da 3 grados de libertad sobrante. O sea, le estoy poniendo 3 vinculaciones de más. Pasa a ser hiperestática de tercer grado. Miren, si yo pongo empotramiento de este lado y empotramiento de este lado, a la estructura de 3 grados de libertad le quito 3, también es hiperestática de tercer grado. ¿Sí? Estas son estructuras que tienen una deformación diferente de las isostáticas. Ustedes con metálica y conmigo pueden estar tranquilos que vamos a calcular las más simples de todas. ¿Cuáles son las más simples de todas? Las isostáticas. Esas son las vigas, las estructuras que vamos a calcular nosotros en metálica. Una ventaja más que tienen con respecto a hormigón. Bueno, y así seguimos. Miren, si a esta viga le pongo un empotramiento acá, 3 vínculos fijos, bueno, empiezo a restar, y esta es una de 6º grado, una barbaridad. Bueno, acá tienen una viga de 1, 2, 3, 4 tramos. ¿Sí? Puedo tener en un edificio una viga de hormigón de 4 tramos. Bueno, esta es hiperestática de un montón de grados. No les voy a decir cuántos. Pasa que en la cuenta ustedes. En metálica, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular esta sola como si fuera isostática. O calculo la que tiene más carga como isostática y las igualo a todas y listo. Esa es una de las ventajas que tengo con metálica, que puedo hacer eso, ¿sí? Como generalmente usamos perfiles metálicos, bueno, si uso un perfil metálico acá de 120 o 160 o 200 y lo voy a usar en toda la viga continua que tengo. Entonces, puedo calcularlo como simplemente apoyado. Por lo menos son los ejemplos que yo les voy a dar a ustedes, que son los más simples. Bueno, no todo es hacer estas cuentitas y ver si verifica o no, porque les doy un ejemplo, por ejemplo. Les muestro esto. Acá tengo una estructura que es esta que está acá, y tiene un montón de vínculos móviles. ¿Puedo decir que esta estructura es hiperestática? No. No, porque está girando. Esto es lo que conocen comúnmente como bolillero ustedes. Un bolillero genera vínculos, genera una reacción, pero esa reacción sostiene a la estructura que esté arriba, un auto, lo que sea, el eje, ¿sí? Lo sostiene, pero sí permite que gire. Esos son los bolilleros, que en realidad no son, bueno, bolilleros son rodamientos, ¿no? Se los denomina rodamientos. Muchos habrán escuchado con el nombre de Rouleman, porque uno de los primeros que fabricó estas cosas era de apellido Rouleman. Las estructuras reales tenemos, cuando le aplicamos fuerzas, tenemos 2 efectos muy claros. El primero es que si yo tengo un cuerpo en el plano, ¿sí? En este caso, bueno, está posado acá en el plano, en esta superficie, pero puede ser una estructura cualquiera, le aplico una fuerza según el eje X. El primer efecto que yo logro es el externo, ver el efecto externo, que es el de traslación. O sea, si yo empujo un cuerpo con una fuerza así, lo que voy a ver es que se traslada toda esta distancia, ¿sí? Hasta que dejo de aplicar la fuerza. Eso es un efecto que yo puedo visualizar externo. Otro efecto que ocurre en las estructuras es el esfuerzo interno. ¿Por qué? Porque esa fuerza lo que está generando es además una deformación interna
en el cuerpo que yo estoy aplicando. Todos los cuerpos, cuando reciben fuerzas, para poder resistir esa fuerza, necesariamente tienen que deformarse. Y yo siempre se los muestro en clase, si se ve mi cachete ahí. Sí. Bueno, fíjense que para resistir, porque si no, si mi cachete no resistiera la fuerza de mi dedo, pasaría el dedo para el otro lado. Y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está generando la reacción necesaria para que esa fuerza no pueda trasladarse más que eso, ¿no? Primero no me ocurre esto, no estoy trasladando, pero además, si ocurriera eso, también está generando una deformación en el cuerpo, ¿sí? Y el acero, que como sabemos es muy resistente, resiste muchísimo más que el hormigón, ¿sí? Acuérdense que el hormigón, decimos un H21, resiste 210 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto resiste el acero a compresión o a tracción? ¿Cuánto es la tensión admisible con la que calculamos? 1500. Claro, ya sabemos, el acero, hicimos un diagrama, ¿se acuerdan? El acero aguanta hasta 3.700 kilos hasta romperse. El acero que usamos nosotros, 3.700 kilos. Sabemos que tiene una afluencia de 2.400, donde se deforma solito sin aumento de carga. Sabemos que tiene una zona de elasticidad que llega hasta 2.000. Y a partir de ahí decimos, con coeficiente de seguridad, nosotros vamos a calcular con 1.500 kilos por centímetro cuadrado.